100 años del cruce de los Andes en el avión de Candelaria. Estamos con el licenciado Mauricio Cordi. Había hecho una semblanza del personaje que es Candelaria. Hoy va a ser una primera parte hasta llegar antes de hacer el cruce, que lo dejamos para la próxima semana. De esta forma cumplimos con un hecho histórico realmente trascendente. ¿Cómo le va? Muy buenas noches a todos. Candelaria, preparativos y todo esto que lo lleva al cruce de los Andes. Sí, bueno, habría que remitirse un poco en sus orígenes de respecto a la educación que recibió, ya que en 1914 fue creada el primer curso de aviador militar. Él quiso anotarse, pero quedó fuera del cupo que había, que era muy poco por la cantidad de disponibilidad de aviones de aquella época. Así que lo retomó, en 1912 fue el primer curso, en el 16 recién pudo lograr sus alitas para ser piloto, y en el 17 el brevet de piloto militar. Así que era muy noble como piloto, y de ahí, bueno, tiene varias pruebas con distintos aviones de la escuela. Y hay un evento que lo marcó en aquella época en el territorio, que fue la muerte de Jorge Newbery, un 1 de marzo de 1914, haciendo una demostración en Mendoza con un avión. Ahí muere en un accidente. Y bueno, él quedó profundamente conmovido, no solo por la ida de una persona que fue un hito histórico para la aviación en todo el territorio, sino por el seguimiento de la meta que tenía, que era cruzar la cordillera de los Andes. Recordemos que para aquella época recién habían pasado en el 2014 unos 11 años desde el primer vuelo de los hermanos Wright. Entonces dijimos en aquel programa que todo lo que era accidente geográfico querían ser vencidos. Canal de la Mancha, los Alpes, el Mont Blanc en Europa, y de este lado el Río de la Plata ya había sido cruzado por Teodoro Feld, y restaba, bueno, en Perú ya habían hecho otro tipo de cruces en altura. Récord de altura habían sido batidos. En Chile se había batido unos 300 kilómetros en longitud de vuelo, y lo único que quedaba en esta región era justamente la cordillera de los Andes. Entonces él, sobre las exequias de Newbery, promete poder cumplir con su misión, ¿no? Entonces, bueno, ahí comienza una serie de preparativos. Él es un excelente profesional militar, así que logra algunos cargos como jefe en almacén en la base del Palomar. Estamos hablando cerca de Buenos Aires. Sí, sí. Y ahí estaba establecida un par de hangares con algunos aviones. Para que tengamos dimensión de la época, había donaciones de aviones en aquella época. Por ejemplo, el avión que voló Candelaria fue donado por el pueblo de Mendoza a través de una, hoy se la llamaríamos ONG, que se llamaba Damas Mendocinas. Y así el barón de Marchi donó aviones, asociaciones o clubes o empresas como las tabacaleras donaban aviones para que se vaya armando la Escuela de Aviación Militar. ¿Qué pasó en aquellos años? Hubo tantos intentos por Mendoza malogrados que se destruyeron muchos de los aviones que se tenían. De hecho, el avión que preparó Newbery, era el único que estaba mejor preparado. Dijimos, Newbery murió el 1 de marzo del 14. El 24 de marzo intentó otro colega hacerlo y se estrelló con ese avión y realmente lo destruyó. Todo ese material que iba destruido volvía al Palomar, y por eso digo, con un poco de habilidad, era el lugar que tenía a cargo Candelaria. Entonces tenía todo el material volante a disposición. Y así fue que con este avioncito, el Morán Saulnier, que de ala alta, empezó a repararlo con parte de los otros aviones. Un ala fue construida ahí en el taller. Las bielas y los pistones del motor fueron industria también nacional. 3 de los pistones y bielas eran del avión de Newbery. O sea, era todo un rejunte. Era como tener un desarmadero a disposición. Y empezó a armar su avión.
Y muy presionado porque decían que al puerto había llegado un avión a pedido de Chile para poder realizar el cruce. Entonces, en ese año de 1900, entre 17, fines del 17 y el 18, es como entró a desesperarse respecto a la que travesía. Otro haga la proeza que otro haga la proeza antes que él, no solo él, que la Argentina. Ajá. El primer cruce de la cordillera fue en globo por 2 argentinos en el año 1914. Entonces restaba hacerlo ahora en avión. También habíamos definido un poquito esto respecto al material volante. También se hizo de un hangar, una carpa de lona, como esas que vemos hoy día de los militares, y tenía el apoyo incondicional de un mecánico, Soriano, y 2 ayudantes. Eso era respecto al personal humano y lo que es material. Respecto a lo que es los preparativos de la zona, él quería ir desde Mendoza habían solicitado material aéreo para... en marzo también era el aniversario de la batalla de Maipú y hacer algunas exhibiciones aéreas, cosa que le fue denegada por 2 motivos. Una, por falta justamente de aeronaves, y la otra porque todos sospechaban que el que iba a Mendoza en un avión quería cruzar los Andes y ya había sido muy caro, no solo en vida, sino en materiales. No querían perder más nada por esa zona. Entonces le fue denegado. Viendo el mapa, se le ocurre obviamente Punta Riel, donde había más probabilidades de asignarlo, fue en Zapala, aduciendo que él iba a hacer un relevamiento sobre la zona con su avión y su flotilla. Así que bueno, de esa manera le es asignado la misión de venirse a Zapala, aduciendo, ¿no es cierto?, un relevamiento topográfico. Y viene en tren. En tren, sale desde el Palomar a Cañuelas volando, ahí desarman el avión porque se desarmaban las 2 semialas, y en tren, que Ferrocarriles le brindó un vagón y el pasaje en forma gratuita para venirse hasta Zapala. Ferrocarriles de los ingleses. Sí, Ferrocarriles de los ingleses le cedió un vagón para todos sus pertrechos y los pasajes. Y lo curioso de esto también, estamos hablando del año 1918, el combustible había que comprarlo porque no era nacional. En 1918, para que ustedes tengan idea, cerca de fin de año se descubrió el Pozo 1 en Winkle. Ajá. Y fue junto con Comodoro de Rivadavia los primeros lugares donde se empezó a pensar en una petrolera estatal, porque se compraba el combustible y ante una hipótesis de un conflicto había que comprar combustible para las armas. Entonces no era. Y toda esa, casi todos los preparativos los puso en su bolsillo. Eso también es un dato relevante que sale sobre su libro, con la idea después de recuperar algún costo. Pero no, para él no tenía importancia. Sube al tren el día 4 de abril, y el día 5 llega con su material y ya empieza a disponerse, ¿no es cierto?, de todo el material alrededor por arriba de la estación, cerca donde está el monumento, contratando gente para armar la pista. Dentro del tren entabla muy buena amistad con muchos pobladores de Zapala, que después podemos repasarlos, y haciéndose de datos, porque no había datos que había del otro lado de la cordillera, datos concisos, ¿no? Acerca de alturas, ríos, poblaciones y demás. Trata de hacerse de datos. Mientras tanto, acá en Zapala se le brindan varios homenajes, eventos, y bueno, él realiza 3 intentos que no pudo llevarlos a cabo hasta el 13 de abril por condiciones climáticas muy, muy adversas acá en Zapala, ¿no? Todo eso en la previa al 13 de abril. La próxima semana, el cruce nos va a contar si tenía guante o no tenía guante. Toda una polémica acá en la gente de la producción y del programa. Sí. ¿Tenía guantes o no tenía guantes? Está bueno para hacer una encuesta. Lo vamos a dejar pendiente para la próxima, ¿no? Licenciado Mauricio Cordi, especialista en el tema de Candelaria, la finalización del relato la próxima semana, el cruce de donde está el monolito para llegar a Cunco, Chile, y escribir
una historia internacional. Internacional. Gracias, licenciado. Pausa.